Preparen sus Biblias a Malaquías 3, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a estar leyendo, estudiando los versículos 13 al 18. Malaquías 3, 13 al 18. Nuevamente, ¿ya lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Malaquías 3, versículo 13 en adelante. Yo no lo tengo, disculpen. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos. Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Venimos para encomendarnos a ella, Señor, pedirte, Señor, que tú nos ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, nos prepares, Señor, para recibir de ti. Que por medio del Evangelio, Señor, cobremos ánimo, Señor, por medio de tu palabra, la corrección necesaria, Señor, en las áreas que sean necesarias. Damos las gracias, Padre, por todos los que estamos aquí, Señor, reunidos para adorarte, para glorificarte. Pedimos ahora que obres tu santísima voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Nos vayas transformando más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Padre, en lo personal te pido que estés conmigo, Señor. Oramos cada semana, Padre, que me des las fuerzas, Señor, la claridad de palabra, Padre Santo, elocuencia, Señor, de poder proclamar fielmente tu palabra, Señor. Ayúdame a pegarme a tu palabra, Señor, que libres mis labios, Padre Santo, del error, que hable con la autoridad, Padre, otorgada por medio de la palabra, Señor. Sobre todo, cualquier cosa que se haga, cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se piense, Señor, sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia dice, amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, una de las cosas que hemos estado viendo en el libro de Malaquías es estas acusaciones que el Señor tiene en contra de su pueblo. El pueblo que está viviendo ahora una apatía espiritual. ¿Y qué es eso? Que no les importan las cosas de Dios. No ven necesidad de agradar a Dios. No ven necesidad de llevar a cabo las cosas que Dios ha pedido. Y sin embargo, en esta apatía ellos creen que todo está bien. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido. Porque Dios ha estado con ellos. Entonces ahora ellos asumen que las cosas están bien. A fin de cuentas, somos el pueblo de Israel, Dios está con nosotros, ha prometido estar con nosotros, entonces todos estamos bien. Y es esta idea en la cual llegamos a notar el carácter del pueblo, cómo ellos entienden las cosas de una manera incorrecta, cómo ellos entienden tal vez que están bien delante de Dios y Dios a continuo aclarándoles que no están bien delante de Él. Y como hemos visto a continuo, el Señor les está presentando las acusaciones, les está presentando qué hay en contra de ellos y ellos no lo ven, no lo entienden. Escuchan dónde están fallando, pero ellos cuestionan en una manera el negar lo que Dios les está acusando. Y hoy vemos una vez más este patrón que hemos visto. Ahora, una de las cosas, hermanos, muy importantes, vamos a repasar el día de hoy un poquito lo que ya hemos visto, pero es esta idea de que el servir a Dios en verdad no obra para nada bien. Se han convencido ellos de que el servir a Dios, como veremos en el texto, es en vano. Entonces veamos la interacción que va a haber, que va a ocurrir,
Y aclaremos este concepto. Porque una de las cosas que ocurre es de que si no nos cuidamos, podemos caer en el mismo sentir. Algunos que ya llevamos décadas en el Evangelio, si somos honestos, podemos confesar que han habido periodos en el cual tal vez hemos cuestionado el servicio, tal vez hemos preguntado erróneamente y tal vez pecaminosamente si el servir a Dios es todo lo que hemos creído. Amén. Un segundo, hermanos. Con esto en mente, leamos y estudiemos nuestros textos el día de hoy, los versículos del día de hoy. Y en verdad, hermanos, enfoquémonos donde el día de hoy estamos sentados aquí, febrero 4, este domingo. ¿Cómo están nuestros corazones delante de Dios? ¿Para qué? Para evitar varias cosas, porque igual, los que llevamos mucho tiempo, hemos hablado a continuo, lo hemos hablado varias veces, que en veces las cosas se vuelven rutina. Y lo que no estamos viendo es de que nuestro corazón se está creando o está tomando raíz un sentir de incredulidad, un sentir tal vez del cuestionar, un sentir donde tal vez vemos todo a luz de lo que se nos aparenta alrededor, el considerar el mundo, las cosas del mundo, ¿va? Que eso es lo que está ocurriendo, que lo vamos a ver. Lo hablamos unas semanas atrás, pero vamos a enfatizar un poquito más, ¿ok? Versículo 13. Dios les acusa y dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís que hemos hablado en contra de ti. Entonces, una vez más, el Señor literalmente les está diciendo, han hablado en contra de mí. Y el pueblo responde y dice, ¿cómo es que hemos hablado en contra de ti? O sea, no es cierto, no lo hemos hecho. Dios les aclara que sus palabras han sido duras, literalmente ofensivas. Hermanos, la frase en el lenguaje original claramente nos indica que han hecho violencia en contra de Dios. Y ellos, como acostumbran, preguntan, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Una vez más, vemos la famosa respuesta de negación a la acusación de Dios. No lo creen. No hemos hablado en contra de ti. ¿Cómo lo hemos hecho? A ver, compruébanos, ¿cómo lo hemos hecho? Versículo 14. Habéis dicho, y aquí está. Noten el sentir. Habéis dicho, o sea, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. Noten la pregunta. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Una vez más, hay un poco de similitud en las acusaciones que hemos visto. Vimos hace unas semanas, el pueblo cree que Dios bendice al malhechor, o que incluso Dios no es justo, o tal vez ya no le importa la justicia, y Él está separado de todo lo que ocurre en la tierra de su creación. Ellos habían concluido tal vez que Dios ahora estaba ausente. ¿Por qué? Porque su juicio no había venido, porque al malhechor le va bien, porque ven todo a su alrededor y los que hacen mal no pasa nada, y es lo que vemos el día de hoy una vez más. Vimos que la respuesta de Dios a ellos es de que Él vendrá. Y que incluso, en verdad, ellos no están listos para su venida, para la purificación que vendrá cuando el Señor aparezca. Entonces, de nuevo, hoy vamos a ver algo similar que vimos hace unas semanas. Una de las cosas específicas el día de hoy, como ya mencioné, es de que el pueblo ha concluido que es en vano servir a Dios. Y hermanos, servir va más allá de un servicio en los sacrificios, porque si ustedes se acuerdan, el enfoque ha sido en la adoración de este pueblo, en cómo llevan a cabo los sacrificios, cómo traen las ofrendas, e incluso el hecho de que ellos estaban robando a Dios por no confiar en Él y no entregar todo lo que Él requería de ellos.
Entonces ahora, cuando habla de servir, nos va a hablar de algo ya global, de algo universal en cada persona que forma parte de su pueblo. Aquí hablamos de servir de todo a todo. Todas sus vidas, como Él ha requerido. Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Noten, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en algunos de sus caminos. ¿Qué dice ahí? Todos. Que andes en todos sus caminos. Que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con un poquito de tu corazón y un poquito de tu alma. Dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Noten, que sirvas a Dios ¿con qué? Con todo. Sin reservas, ¿verdad? Típicamente decimos, bien cursi, ¿no? Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces la palabra de Dios ha sido clara con el pueblo. Y noten la pregunta que se hace por parte de Dios. Moisés hablando con el pueblo, dice, ¿qué requiere Israel tu Dios? ¿Qué requiere de ti? Y inmediatamente, ¿qué es la respuesta? Requiere tu todo. Tu obediencia, tu servicio, tu temor, tu reverencia, tu adoración, de todo a todo. Ahora noten conmigo las preguntas del pueblo. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Entonces ellos han concluido, es en vano servir a Dios. O sea, literalmente una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo el tiempo sirviendo a Dios, es lo que dice el pueblo. Y luego preguntan, ¿qué provecho hay en que guardemos sus mandamientos? ¿Qué provecho hay en que caminemos con Dios? ¿Qué provecho hay en que le obedezcamos? ¿Qué provecho hay en que hagamos todo lo que Dios ha pedido de nosotros? Tristemente han concluido que no hay ningún beneficio en el obedecer a Dios. Incluso la frase nos indica que buscaban ganancia material. Ahora, regresemos al contexto de este pueblo. Acuérdense de que Dios les ha prometido que vendrán días gloriosos, que una vez más vendría el templo y sería más glorioso que el previo, que ellos como nación serían bendición a todo el mundo. Entonces lo que ellos han visto es de que ellos han visto a su alrededor y no lo ven. Sí, empezaron a construir el templo, está allí ya listo, atrás en Nehemías, de nuevo contemporáneo de Malaquías, y dicen, ¿saben qué? No vemos la misma gloria que antes, tal y como Dios prometió que ocurriría. Vemos que aún seguimos en opresión. Si ustedes se acuerdan, están aún bajo opresión. Van a continuar en opresión. Entonces ellos están viendo y considerando todo esto y han concluido, bueno, ¿qué provecho ha habido? Hemos tratado de hacer las cosas bien, pero acordémonos que no han sido así las cosas. Ellos creen que las cosas las han hecho bien, pero no ha sido así. ¿Qué provecho hay que andemos de duelo delante del Señor? Ahora están haciendo varias cosas. Primero que nada, cuando preguntan qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas, de nuevo con mente en cosas materiales, literalmente comparan la vida del malhechor con la propia. Y como vimos hace unas semanas, lo que han concluido, bueno, es que a ellos les va bien. Y a nosotros no, que tratamos de hacer las cosas bien. Y ahora preguntan qué provecho hay de que andemos de duelo delante del Señor. Esa palabra es un poquito interesante, un poquito difícil de interpretar, porque la palabra literalmente andar de negro y es andar de luto, ¿verdad? Como con penitencia, en convicción, ¿no? Ahora, lo curioso es de que la frase incluso nos indica que es actuación. O sea, ¿qué provecho hay que andemos de duelo delante del Señor? Nos habla de que, ¿qué provecho hay de que andemos actuando como que hay convicción, como que andamos en duelo por haber fallado? ¿Qué provecho hay? No, obviamente no considerando que el Señor conoce sus corazones. Por eso está confrontándolos.
Andaban de luto por apariencia delante de Dios, pero no porque andaban arrepentidos de sus fallas, como estamos viendo que el Señor les está revelando por medio del profeta Malaquías. Había en ellos una convicción falsa, solo una apariencia, y ya estaban cansados de ello porque no les estaba beneficiando. Entonces entiendan conmigo lo que está ocurriendo, de que en ellos hay bastante error, y han concluido varias cosas de manera errónea. Es un estado verdaderamente terrible, pero lamentablemente muy fácil de ser atrapado en ello si no tenemos cuidado incluso nosotros mismos. Versículo 15. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Noten el lenguaje, es un lenguaje fuerte. Dice, por eso ahora. Y esta viene de la boca de ellos, de la boca del pueblo. Entonces, ¿qué? Han concluido que es en vano servir a Dios, que no hay ningún provecho andar en sus caminos, que no es nada provechoso andar de luto delante de Él, andar con convicción delante de Dios. Entonces dice, por eso, porque han concluido ello, ahora llaman al malhechor bienaventurado. Ahora, esto viene literalmente de sus propias bocas. Notemos que hay tres cosas más que concluyen. Ahí están en ese versículo. Los soberbios son bienaventurados, prosperan los que hacen mal, y los que ponen a Dios a prueba escapan sin consecuencia alguna. Salmo 73, una vez más, aplica aquí. Vamos a leer unos cuantos versículos. Vayan conmigo al Salmo 73, versículos 2 y 3. Dice el salmista, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Es una vez más, comparte el mismo sentir. Los que hacen el mal, los que andan no tras Dios, no según sus preceptos y sus estatutos, los que hacen incluso lo opuesto, los malhechores, los pecadores, los soberbios. Y el salmista dice, casi estuve por mi envidia de ellos, al ver su prosperidad decaer. ¿Por qué? Porque nota que les va bien. Es la misma idea. Bajen su vista un poquito más al versículo 10. 10 al 14, Salmo 73, 10 al 14. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, noten, versículo 12, he aquí, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Noten el versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Una vez más, el salmista hablando exactamente de lo mismo. En vano, dice, he guardado mi corazón. O sea, no ha habido provecho. En nada me ha servido el ir delante de Dios y guardar mi corazón de todo este mal. ¿Por qué? Porque me ha ido mal. Y menciona, ¿el malhechor qué? Han aumentado sus riquezas. Bienaventurado es el que hace mal. Literalmente es la misma idea. Vemos el mismo sentir. Se les hace fácil concluir que es pérdida de tiempo el servir a Dios, que es en vano. Como ya lo mencionamos, vemos cómo se malinterpreta la situación presente. No ven su error. Noten una advertencia adecuada de Dios a su pueblo escogido. Vayan conmigo a Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Ahora, hermanos, al inicio del capítulo 12 de Deuteronomio, Dios habla de destruir todo altar, toda imagen y cualquier otra cosa que las naciones tenían para adorar a dioses falsos. Todo lugar de idolatría tenía que ser destruido. Dios mismo indicaría donde se adoraría a Dios
y les da instrucciones específicas acerca de cómo adorarle por medio de sus ofrendas y sus sacrificios. Después, un poquito llegando al final del capítulo 12, hay esta advertencia, versículo 29 al 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra, noten, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios. Porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses. Porque aún sus hijos y sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada te añadirás ni le quitarás. Algo interesante, siempre cuando veo una advertencia de Dios, nos aclara en verdad una tendencia humana. Dios advierte. ¿Por qué? Porque somos propensos a hacer exactamente lo mismo que Dios nos advierte que no hagamos. Y ellos han caído en esa trampa. Se han convencido de que el soberbio trae bienaventuranza, que el hacer el mal trae prosperidad. Disculpen, la soberbia trae bienaventuranza. Que hacer el mal trae prosperidad y que el probar a Dios, aquellos que tal vez blasfeman en contra del Dios Altísimo, nada pasa con aquellos. Dios los libre. Continuemos, versículo 16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Ahora, aquí hay un grupo en enfoque, un grupo que teme al Señor. Ahora, lo curioso es de que este grupo forma parte de este otro grupo entero. O sea, que muy probable también son culpables de haber fallado a Dios. La diferencia es de que este grupo de enfoque ahora recapacita. Escucha a Dios en todo lo que viene acusando. Y Dios toma nota. Este grupo nos dice, teme al Señor. Y dice que los unos a otros se empiezan a hablar, como poniéndose de acuerdo y haciendo los ajustes, hablándose. Hemos estado mal. Y en acuerdo van a ir detrás de Dios. Nos habla de la idea de animarse los unos a los otros. Acuérdense, el resto de la nación está en contra, en una apatía espiritual, no ven este error. Pero existe este grupo, dice Dios, que temen, dice que me temen. Y dice, se ponen de acuerdo y hablan, poniéndose de acuerdo. ¿Qué es lo que están hablando? No sabemos los detalles, hermanos. Pero ocurre algo. Estamos viendo un contraste de aquellos que hablan duramente en contra de Dios, que le ofenden, que hacen violencia en contra de su nombre. Y ahora vemos a este grupo que hablan con temor y reverencia a Dios, y se nos aclara que sus acciones, sus palabras, lo que se están diciendo, lo que se ponen de acuerdo, dice que está escrito delante de Él, delante de Dios. Se escribe delante de Dios. Esta cita, una vez más, es un poco interesante, un poco curiosa, porque es bastante única. La otra mención en toda la Biblia que se habla de un libro memorial es en el libro de Éxodo. Éxodo 17:14. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, lo típico cuando escuchamos de un libro o los libros de la Biblia, los libros que se mencionan, es pensar en esos libros que habla de toda obra que está escrita.
Tal vez pensamos en el libro de la vida, el libro el cual se va a abrir, donde están todas las obras. Pero aquí lo interesante es de que no hace referencia a esos libros. Hace referencia a un libro un poquito único, un libro de memorial. Un memorial para los que temen al Señor y los que estiman su nombre. Y la idea es traer a memoria lo que es correcto delante de Dios. ¿Para qué? Para instruirnos los unos a los otros, para acordarnos de lo que es lo correcto. Este grupo del cual se está hablando, dice, estiman su nombre. Ahora, quiero que notemos, porque muchas veces leemos y nos pasamos estos detalles, pero esto de estimar nos habla de lo interno. Está hablando de honrar a Dios internamente, están convencidos del honor que se le debe a Dios. ¿En oposición a qué? Al corazón del que han dado en desobediencia, al corazón que hace violencia en contra de su nombre, el que han hablado ofensivamente en contra de Dios. Entonces estamos viendo ese contraste. Este grupo tienen por alto el nombre de Dios, lo creen. El honor debido a Dios, ellos lo comprenden, lo entienden y lo ofrecen desde lo interno, no en acciones vanas como ha hecho el pueblo. Versículo 17, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo prepare mi tesoro especial y perdonare, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Una vez más vemos el contraste. En vano es servir a Dios, han concluido. Pero Dios dice, perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. El remanente de Dios, de todo el grupo, todo el mundo, es lo que nos habla. Habrá un grupo que le pertenece. Eso es el remanente. Eso es lo que siempre hablamos cuando hablamos de un remanente. Pero no tiene el lenguaje de posesión, de tesoro, pero en particular de perdón. Dice, los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Habla de perdón y habla de servicio. Aquellos que buscan servir a Dios, aquellos que saben que el servir a Dios no es en vano. El lenguaje nos comunica a aquellos que saben que necesitan el perdón de Dios. Noten que ahora estamos contrastando estos dos grupos, el pueblo de Israel en general y este pueblo que también es de Israel, pero es el remanente, el que ahora ha sido convencido. Noten que lo que hemos visto hasta este punto en todo el libro es el pueblo que niega su error, que no está convencido de que está mal delante de Dios y que incluso se ha convencido que mejor es no obedecer a Dios. Y ahora el enfoque es en el remanente, en los que van a pertenecer a Dios y cómo ellos buscan ese perdón, entendiendo el mal que ha ocurrido. Eso es lo que nos está comunicando toda esta escena. El que teme a Dios, el que busca servirle, el que entiende que queda corto y necesita el perdón de Dios para estar bien delante de Él, de estos es lo que nos habla esta sección. Y hermanos, esto ha sido claro en todo el Antiguo Testamento. Lo hemos hablado, lo hemos repetido, lo seguiríamos hablando, lo seguiremos repitiendo, que a Dios le importa que el corazón contrito, el corazón humillado, el corazón que entiende verdaderamente su estatus delante de Él. Dios no busca al soberbio. Y tristemente el pueblo concluye que el ser soberbio es mejor que estar humillados delante de Dios. Dios habla de todo esto en un contexto específico. Menciona el día que preparará su tesoro especial. Literalmente habla de su posesión. ¿Quiénes son los suyos? Los que le temen, los que le sirven de todo corazón. Ellos serán míos, dice claramente. Hermanos, el día que habla del día del juicio. Noten el versículo 18. Dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío.
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, este versículo es bastante fuerte por varias razones. La primordial, porque literalmente lo que Dios está diciendo le está aclarando al pueblo, porque acuérdense que el pueblo está en confusión. El pueblo está en confusión de todo a todo. De que si es bueno servir a Dios, si mejor es ser malhechor, si mejor es ser desobediente a Dios, si hacemos lo propio, nos va mejor. Entonces hay esa confusión. Y Dios literalmente en el versículo 18 lo que les dice, esperen el día. Viene un día, dice, cuando no habrá confusión. Viene un día cuando será absolutamente claro delante de todos quién es justo y quién no lo es. Viene un día cuando se hará claro quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ya no habrá confusión. Ya no habrá equivocación en estas cosas. Será claro, clarísimo, sin duda alguna. La implicación es por lo que Dios va a repartir. A los justos que han sido perdonados, se les dará vida y bendición eterna. Recibiremos a Dios como nuestra porción por siempre. Pero al impío, al que no es justo, al que no sirve a Dios, al que no buscó el perdón de Dios, al que negó su existencia, al que decidió vivir su vida de su propia manera, recibirá juicio, ira, calamidad, tormento eterno en el lago de fuego que arde con azufre, nos dice la Biblia. Apocalipsis 20, 11 al 15. Hablándonos del gran día del Señor. Se vio un gran trono blanco, que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Ahora, noten el lenguaje. Apocalipsis es un libro maravilloso, un libro que nos comunica bastante ideas claras. Pero noten lo que está diciendo. Que alguien estará sentado en el trono. Y ese alguien huye la tierra y el cielo de su presencia. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego. Noten el versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Dios les declara, están confundidos. Y tal vez no les es claro quién es el justo, quién es el impío, no les es claro quién es el que sirve a Dios y quién no, pero el día de juicio, en ese día específico, Dios dice, no quedará duda. El Nuevo Testamento incluso nos aclara
que aún hasta el final habrá confusión en esto. Habrá aquellos que creen servir a Dios, pero no lo hacen. Habrá aquellos que están convencidos de que nada está mal. Y ese es el tiempo en el que vivimos. Ese es el tiempo que ha existido en toda la tierra. De que como seres humanos llevamos a cabo la vida sin reconocer a Dios por quien es, sin temerle, sin servirle, sin buscar ir delante de Él. Incluso muchos en la iglesia, hermanos, creen que están bien delante de Dios. Muchos en la iglesia, tal vez en esta misma iglesia, pueden haber personas que están convencidos de estar bien delante de Dios. Lo he mencionado, lo seguiré mencionando. Me acuerdo, yo estaba en el seminario, en la universidad, en la escuela estudiando la Biblia, y me toca estudiar Mateo 7. Se los leo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno pausa porque uno empieza a entender, ok, hay aquellos que le dicen Señor a Jesús, que profesan su señorío, que entienden que Jesús es Señor. Pero aquí Jesús está diciendo que no todos entrarán en el reino de los cielos, que algunos quedarán apartados. Continúa el versículo, la sección, versículo 22. Se pone aún un poquito más fuerte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces uno pausa, uno estudia, uno quiere entender, ok, ¿quiénes son? Sabemos que son aquellos que le dicen Señor a Jesús. No solo eso, son aquellos que han obrado para Jesús, que profetizaban, que echaban fuera demonios, o sea, cosas poderosas. Pero noten, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces dos cosas se nos hacen evidente, que son inicuos, que practican la iniquidad. Pero no solo eso, son aquellos que confían en sus buenas obras para obtener a Dios y el cielo. Entonces hay un grupo de hermanos, disculpen, no son hermanos, hay un grupo de personas en la iglesia intermezclados con los hermanos, con el pueblo de Dios, que están confiando en sus propios esfuerzos, que están confiando en su propio servicio a Dios, que están confiando en sus propias fuerzas, en todo lo que ellos han podido hacer por Dios para obtener el cielo. Esto es lo que nos comunica. Pero aparte de, permanecen en sus pecados, porque han confiado en sus propias fuerzas, porque no han confiado en el único y verdadero Señor de señores, nuestro Señor Jesús. Pero noten que Jesús habla del fin, que al final esto será cierto. Eso significa entonces que como en el tiempo de Malaquías y como fue el pueblo de Israel, confiaban en su propia justicia para poderse presentar delante de Dios, sin entender que algo está mal, sin entender que están errados, sin entender que siguen en su pecado. Y aún así se presentan delante de Dios y dicen, Señor, mira todo lo que hemos hecho. Mira todo lo que hice. 30, 40 años de ministerio, mira. Y el Señor dice, apartados de mí. Noten que dice jamás, siempre se los menciono. Jamás los conocí, jamás. No de que, sí, mira, andabas bien y te conocí por un tiempo, pero te fuiste mal y ahora ya no te conozco. No, nunca fuiste mío. Y la persona delante de Él convencida que está bien. Y el Señor aclara, ese día va a quedar claro. Ya no habrá confusión.
ya no los que suponen van a suponer más. Será absolutamente clarísimo. Pablo nos llama el día de hoy a examinarnos, a no estar confundidos. Se los leo, 2 Corintios 13:5. Dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice ahí, hermanos? A vosotros mismos. ¿A vosotros qué? Mismos. Después no, es que el hermano no es cristiano porque X, Y y Z. A vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Pablo a continuo, se lo dice en Corintios, lo dice en Romanos. La Biblia es clara, lo estamos viendo. Literalmente el llamado es que nos aseguremos de que estemos en la fe. De que este día, el día de hoy que aún es el día de la salvación, cada uno de los que estamos aquí, tomemos un paso atrás, no asumamos nada y analicemos nuestras vidas. Si en verdad estamos en la fe. Aún es hoy. Si concluyes que no, si concluyes que no sirves a Dios, si concluyes que tú has confiado en cualquier otra cosa menos el Evangelio, aún es hoy, nos dice el autor de Hebreos. Aún es hoy. Hoy es el día de salvación. En el día del juicio ya será tarde. En ese día ya no habrá oportunidad, sino que solo quedará evidente quién sirvió a Dios y quién no le sirvió. Hermanos, con esto terminamos el capítulo 3. Pero es una transición a ese día. Con el favor de Dios lo veremos la próxima semana. Hablaremos aún más del día terrible del Señor. Pero el día de hoy, querido santo, es importante reconocer dos verdades vitales a luz de las actitudes del pueblo de Dios que ya vimos. Y lo menciono porque de nuevo, esa propensidad que tenemos a caer en los mismos errores. Número 1, el servir a Dios jamás puede ser en vano. Jamás. Número 2, el pertenecer a Dios es todo lo necesario en esta vida y la venidera. Una de las cosas que ocurre estando en el ministerio, los que han crecido en el Evangelio, yo ya literalmente el año pasado cumplí 20 años ya en el Evangelio. Una de las cosas que ocurre es de que en esa espera, en ver a nuestro alrededor, en ver a aquellos con los que andábamos y en veces se van y caen, y es muy fácil pensar que tal vez las cosas podrían ser muy diferentes si no estuviéramos en la iglesia, si tal vez pudiéramos hacer lo que queremos. Entonces es empezar a abrir esa puerta a decir, bueno, ¿qué estaría haciendo yo si no estuviera en el Evangelio? ¿Qué sería de mi vida o X cosa? Y lo que más se me hace interesante cuando tenemos esas pláticas que me toca a mí preguntar, muchas veces sin darnos cuenta, se empieza a hablar de todo lo que se dejó, como con un anhelo de que no lo hubiéramos dejado. Como con un anhelo de que, como que aún se anhela andar en ello. Y sí, es porque tal vez concluimos que andar en los caminos del Señor es difícil, agobia, es cansado. Y entra ahí inmediatamente esos pensamientos de la carne de que, bueno, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si yo seguía mi vida? Me iba bien, era deportista, era esto, era aquello. Pablo, hablando de este mismo tema, hablando de las cosas del fin, de lo que aún viene, dice esto en 1 Corintios 15. Vayan conmigo ahí rápidamente.
Dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten el versículo 58, subrayenlo, guárdenlo en su corazón, atesórenlo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo literalmente dice, vendrá el fin. Habla de lo que ocurrirá en el fin. Lo corruptible será vuestro ¿qué? Incorruptible. Una perfección, la glorificación. Estamos hablando de la glorificación del santo, de los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y a luz de ello, a luz de que eso viene, Pablo dice, por tanto, porque eso es verdad, porque la muerte será derrotada, porque ahora la muerte no tiene nada que ver con el creyente, dice, estén firmes. Estad firmes, plantados, no titubeando, no echándonos atrás, sino firmes, anclados en el autor de nuestra fe. Constantes, dice, abundando siempre en la obra del Señor. Fíjense, somos llamados, hermanos, al llevar a cabo esta fe, a abundar en la obra del Señor, a trabajar arduamente. Absolutamente hay obras que se involucran en todo esto. Es servir a Dios, es lo que estamos hablando. Que abunde en nuestro servicio a Dios, es lo que Pablo está diciendo. Pero dice, convencidos de que, convencidos de esto, de que vuestro labor, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios se encarga de todo. Muchas veces, por el hecho de que tomamos las cosas en nuestras propias fuerzas, por no tener el correcto entendimiento, pensamos, bueno, pero es que ya llevo años. Y cada día el Señor obrando su santísima voluntad en nuestras vidas, llevándonos, acarreándonos hacia la meta, hermanos. Jamás pensemos que Dios no obra en nuestras vidas. Jamás lleguemos a concluir, como ha concluido el pueblo de Israel, que mejor es no servir a Dios. Quiero que noten esto. Pablo, quien lo ha pasado todo, lo acabamos de leer en Hechos, persecución tras persecución, apedreado, encarcelado, azotado a continuo, dejado muerto, como por muerto. Y aún concluye, mejor es servir a Dios. Lo opuesto que vemos con el salmista, lo opuesto que vemos con el pueblo de Dios, porque aquí ha ocurrido, el pueblo de Dios dice, bueno, yo he servido a Dios y solo me siguen azotes. He servido a Dios y solo me ha ido mal. Y dicen, mejor es no servir a Dios. Y Pablo dice, no. Absolutamente he servido a Dios y solo me han seguido azotes, solo me han seguido cadenas, solo me han seguido atentados en contra de mi vida. Dice, pero mejor es servir a Dios. ¿Por qué? Por lo que viene. Así les dice la iglesia en Roma, Romanos 8:18, se los he leído, lo hemos estudiado antes. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, fíjense, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ni comparación para ellos sirve. Ahora, ¿por qué concluye Pablo que el servicio al Señor es lo mejor? ¿Por qué concluye Pablo que al comparar las dos cosas, dice esto es sumamente mejor? La bendición para el justo, lo que espera
a los que esperan en el Señor es infinitamente más grande que cualquier cosa que aquí podamos experimentar, sea buena o sea mala. Noten lo que describe una vez más Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 8. El apóstol Juan escribe lo siguiente, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Una vez más subrayen, hermanos. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Noten el lenguaje de posesión una vez más. Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, entiendo que aquí y ahora luchamos contra los deseos de la carne, pero no paremos de luchar. Sigamos adelante en el servicio de Dios, será mucha más grande la recompensa. Esta recompensa ya se comienza a experimentar hoy en parte, porque ahora Dios es nuestra porción. ¿Cómo? ¿Cómo es de que Dios es nuestra porción? ¿Cómo es de que ahora experimentamos eso? Bueno, es que ahora pertenecemos a Dios. Y experimentamos esta bendición al tenerlo como nuestra porción. ¿Se acuerdan el salmista en el Salmo 73? ¿Se acuerdan cómo él miraba a su alrededor, miraba la bendición del malhechor, miraba cómo les estaba yendo bien y él dice que casi caía? Noten lo que ocurre. Salmo 73, una vez más, versículo 21 al 28. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Él reconoce y dice: es que esto no está bien. No está bien que yo tenga esta amargura, que yo sienta en mi interior estas punzadas, esta envidia por el malhechor. Versículo 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, es mi oración que todos tengamos este sentir en nuestro corazón. Puedes desear carros, puedes desear casas, puedes desear cualquier cosa que tú quieras desear, pero que sobre todo en tu corazón exista el anhelo de que nada importa si Dios no está en tu corazón. Si Dios no es tuyo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras.
Hermano, apégate a Dios, aférrate a Cristo, anda por el Espíritu, continúa en la obra, no nos cansemos, pase lo que pase. Muy pronto, mínimo lo que es vivir una vida, y estaremos en gloria para siempre, en presencia de nuestro Dios, gozando de toda su benevolencia y bendición hacia nosotros en Cristo. Lo leo una vez más, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No puede ser esto en vano, hermanos. Convencidos tenemos que estar de ello.